musulmanes representan el Islam? La respuesta claramente es no, no, igual que pasa con el resto de grupos, ¿no? O sea, igual que cuando hablamos, por ejemplo, de nacionalidad, pues no todos los españoles representan a España, o si hablamos en tema de creencias, ¿no? Pues no todos los judíos representan ese mensaje original de la Torá, ¿no? Del judaísmo. O sea, claramente no. O sea, muchas personas basan sus opiniones, ¿no? En actos y en palabras que han visto de personas que se autodenominan musulmanes, pero que en verdad conocen muy poco sobre la religión. Y caer en esa generalización lo único que lleva es a incrementar y a fomentar lo que son los prejuicios en torno a nuestro colectivo. Si alguien comete un crimen y afirma ser musulmán diciendo Allahu Akbar, ya se supone que esa persona representa a la religión, cuando realmente, o sea, no hay mayor error que ese y no hay mayor disparate que ese, sinceramente. Hay que hacer este recordatorio. A lo largo de la historia se han hecho actos atroces en nombre de Dios utilizando el mensaje, ¿vale? Cuando realmente esto solo respondía a intereses políticos y económicos de determinadas personas. Ya no estoy hablando del Islam, estoy hablando también del resto de creencias, ¿no? Ha habido cristianos que han sido perseguidos por los romanos en la antigüedad. Ha habido judíos que han sido perseguidos también por su creencia. Ha habido incluso, estoy pensando en todo el tema de lo que es las cruzadas, la reconquista y no sé qué, que siempre se ha hecho en nombre de Dios, pero en verdad se ha hecho en nombre de la Iglesia, ¿no? Es decir, está claro que para mí esos actos no están hablando de los cristianos, están hablando de la Iglesia como institución, ¿no? Que se ha movido siempre basándose en ciertos intereses económicos y políticos más allá de lo que diga Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, bueno, esto mismo ocurre con el Islam y no entiendo pues cómo con el resto de grupos no se generaliza, y si vemos que ha habido un crimen por parte de algún grupo budista o tal, no lo asociamos al budismo, y en cambio con el Islam sí, ¿no? Por eso digo que es un error generalizar de esta manera. Yo si veo que hay un cristiano o un judío o lo que sea que ha hecho un acto tachable, es decir, inmoral o indecente, obviamente yo no voy a decir todos los cristianos son así. Entonces no entiendo por qué al revés sí que ocurre, ¿no? Al final todo esto se basa en miedos, en prejuicios, en presuposiciones, en mil conjeturas que no tienen ningún tipo de base sólida y lógica, ¿no? Y realmente cuando miramos, como digo, a lo largo de la historia, entendemos que siempre ha habido este punto de, este foco sobre algún grupo en concreto, ¿no? Esta discriminación siempre se ha dado bien por creencia religiosa, bien por color de piel, no hay más que ver ahora todo lo que ha pasado en Estados Unidos con el racismo, ¿no? O sea, bien por procedencia, por origen, hay mucho tipo de discriminación y realmente creo que deberíamos todos nosotros hacer un trabajo individual, ya no solo colectivo, sino individual con respecto a todo esto, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en esos temas que son demasiado polémicos y no es esa la intención de este vídeo. La intención de este vídeo es aclarar que obviamente no todos los musulmanes representan al Islam, igual que no todos los cristianos representan al cristianismo o todos los budistas representan al budismo, etc, etc, etc. En el caso del Islam, por ejemplo, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los musulmanes es a este tipo de, al hecho de que haya personas que solo con leer un verso traducido del Corán, que ni siquiera están leyendo la palabra de Allah, están leyendo una traducción, una mala traducción, ¿no? Pues tenemos que hacer frente a estas personas que, como digo, solo con leer un verso ya creen conocer todo sobre el Islam y se creen capacitados para dictaminar todo tipo de normas, ¿no? Mientras que los verdaderos eruditos, las verdaderas personas de conocimiento no dan su opinión a la ligera, no son tajantes ni radicales a la hora de
hacer una declaración, ¿no? Son más cautos a la hora de hacer esa difusión del mensaje. Esto es muy importante aclararlo porque se escucha mucho, ¿no? El tema de la poligamia, el tema de que si la herencia, que si desigualdad, que si no sé qué. Pero estos mensajes provienen de personas que muchas veces no se han leído el Corán. Y cuando digo leerse el Corán no es leer esto, ¿vale? Esto es una traducción del Corán. Estoy hablando, cuando me refiero a hablar del Corán, me refiero a poder leerlo en árabe, poder entender el significado de sus palabras, poder entender el contexto de la revelación, poder conocer a qué se refiere cada cosa. Porque hay palabras que en árabe tienen hasta más de 300 significados. ¿Y qué hacemos? Cogemos solo uno, el que nos interesa, hacemos la traducción y decimos, es que Allah dice esto. No, perdona, ¿no? Entonces, bueno, este es un gran problema que tenemos hoy en día. A los musulmanes muchas veces se nos ataca o se nos viene a reclamar, ¿no? En base a un verso del Corán que, como digo, está totalmente sacado fuera de contexto. Siempre a la hora de leer el Corán hay que hacer una lectura no solo de un único verso, sino de los versos anteriores y de los versos posteriores para saber a qué está haciendo referencia ese hecho, ¿no? No podemos coger una frase y decir, es que Allah dice que se permite hacer tal cosa o tal otra. No, claramente no, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los problemas a los que tenemos que hacer frente hoy en día y creo que es importante, y siempre lo digo, el hecho de desarrollar nuestro criterio propio, el sentido crítico, la lógica, ¿no? El uso de la razón y del conocimiento, o sea, no creernos a pies juntillas todo aquello que nos digan y que si viene alguien y nos dice, pero es que los musulmanes son así o son asá, o su libro dice tal, creerlo. O sea, ¿por qué vas a creer únicamente a una persona? Y con esto contrastadlo también conmigo. No estoy diciendo en este vídeo que me tengáis que creer a mí al 100%. Yo doy siempre la libertad y las referencias y todo para que vosotros mismos busquéis la información. O sea, yo en eso no pretendo adoctrinar a nadie. Al contrario, lo que intento es fomentar ese conocimiento y ese uso de la razón, ¿no? Para no caer en los prejuicios, para no caer en los errores, ¿no? Y para no generalizar y en este caso discriminarnos a nosotros como musulmanes solo porque en la calle habéis visto a X persona hacer tal cosa o decir tal cosa. Entonces, bueno, no todos los musulmanes representan el Islam. Aparte de eso, también no todos los musulmanes entienden y comprenden su religión, sino que dependiendo de la educación que han recibido, muchas veces la cultura ejerce una presión, tiene una influencia muy grande sobre la acción, ¿vale? Hay muchas veces que vemos prácticas que las asociamos al Islam que no son prácticas religiosas en sí, sino que son prácticas culturales. Por ejemplo, el hecho de que se haga un acuerdo matrimonial, ¿vale? Por parte de las familias, esto es algo cultural. El Islam, por supuesto, que incluye y hace partícipe a los padres de los cónyuges, ¿no? De la pareja, claro que los hace partícipes en esa unión, en ese matrimonio que de hecho es un contrato al final, ¿no? Pero nunca se puede coaccionar a la persona a casarse. Es decir, tú como marido o como mujer, tú eliges a tu pareja, tú eliges a esa persona. Tu familia no puede decidir por ti. Tu familia puede aconsejarte, puede darte su opinión. Oye, esto pues no me parece o esto sí. Pero nunca puede haber esa obligación y esa coacción, sino que la libertad de decisión siempre recae en uno mismo como persona responsable y adulta que es. ¿Vale? Por tanto, cuando vemos matrimonios pactados por parte de las familias y acuerdos ya que van generación tras generación, todo esto son prácticas culturales, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, el tema de los amuletos, que es algo que yo también he visto, que si la mano de Fátima o el ojo este, que es muy famoso en Turquía, el ojo este que hay azulito y tal, ¿no? Para protegerse del mal de ojo y no sé cuántos, todo esto es práctica cultural, ¿vale? O sea, la mano de Fátima que se asocia al Islam no tiene nada que ver con el Islam, es decir, la mano de Fátima es simplemente un objeto decorativo, un amuleto, pero es que de hecho en el Islam
cualquier cosa que nosotros asociemos a un objeto estamos cayendo en la idolatría, estamos haciendo shirk y esto es un pecado enorme. O sea, no puedo yo en el Islam decir que por llevar este anillo voy a tener más suerte en el examen. O sea, el proyectar mi esperanza, ¿no? O los resultados sobre un objeto y no poner mi confianza en Dios es algo que está totalmente prohibido en el Islam, ¿no? Entonces, bueno, como digo, hay muchas cosas que vemos que realmente son cultura y no religión, ¿vale? Y esto es algo que también hay que tener muy en cuenta cuando nosotros veamos a los musulmanes hacer ciertas prácticas o ciertas otras, ¿no? El hacer un poco esta valoración y no asociar todo al Islam. Muchas veces hay musulmanes que llevan a cabo actos malos, ¿vale? Porque al final todos somos seres humanos igual, ¿no? Y no hay absolutamente nadie que sea perfecto. Como digo, igual que en el resto de religiones y de personas y de países y de culturas, hay una gran influencia ahí de cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta la educación, el país, la cultura, la religión, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces, bueno, también se da en el caso de los musulmanes, pues musulmanes que no hacen actos correctamente y automáticamente se asocia todo eso, como digo, al Islam. Esto lo único que hace es fomentar el odio, ¿no? Y promover esta idea de que estas prácticas son las que siguen la Sharia islámica, ¿no? Que son el dogma establecido, cuando realmente estamos hablando de extremismos, estamos hablando de cosas, como digo, sacadas totalmente de contexto y que para nada responden a eso, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de creer que en Arabia Saudí se sigue a pies juntillas la Sharia islámica, ¿no? Y que por tanto, si allí se prohíbe a la mujer salir a pasear, pues es que ese es el auténtico Islam. No, perdona. No, o sea, esto no es así. De hecho, inshallah, en base a mi humilde conocimiento, a lo poquísimo que sé, inshallah quiero hacer un vídeo hablando sobre el tema de la Sharia islámica, pero para que entendáis que muchas de las cosas están mal explicadas e interpretadas. Solo un ejemplo muy breve, cuando hablamos de haram y decimos esto es haram, ¿no? Y lo asociamos a algo prohibido, la palabra haram, ¿vale? Significa protección, es decir, y nosotros siempre asociamos las cosas a algo malo, ¿no? A que todo es haram, a que todo está prohibido, cuando las normas que regulan las cosas dentro del Islam, primero no son blanco y negro, sino que hay una maravillosa escala de grises y hay muchísimos conceptos, no solo está haram y halal, ¿vale? O sea, hay muchos conceptos, está aquello que es recomendable, aquello que no es aconsejable, aquello que es voluntario, en fin, hay muchísimos conceptos, no solo halal y haram, ¿vale? Que siempre lo reducimos todo a esto. Pero es que aparte de eso, de simplificarlo, es como que proyectamos una idea de extremos, cuando el Islam es todo menos extremo, ¿vale? Entonces, bueno, ya hablaré de todo eso en otro vídeo, inshallah, más adelante, pero en este vídeo lo que sí que quiero aclarar es esta idea, ¿vale? Resumiendo, no todos los musulmanes representan el Islam, a la hora de hablar del Islam hay que tener mucho cuidado con no generalizar y no asociar los actos o las palabras de algunas personas al mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo mismo, a la hora de leer versos del Corán hay que tener mucho cuidado con no sacarlos de contexto y no dictaminar normas y hablar de la religión sin conocer realmente el contexto. Y por supuesto también hay que tener cuidado y de no confundir lo que es el Islam con las prácticas culturales propias de cada país, ¿vale? Y bueno, esto era simplemente lo que quería aclarar en este vídeo.
dejarlo ahí a modo de reflexión. Me encantaría de verdad leer en los comentarios vuestra opinión al respecto, y si realmente habéis caído alguna vez de forma inconsciente en el error de generalizar y de creer que los actos de vuestro vecino representan el Islam, ¿no? Y me gustaría leer vuestra opinión, porque sí que he conocido a muchas personas que después de tener el trato con varios grupos de musulmanes se ha dado cuenta de cuán diverso es este mundo, ¿no? Y que no todo es blanco y negro y que no todos somos iguales, igual que tampoco somos iguales en otras cosas, aunque sí todos nosotros seamos seres humanos igual, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, os leo en los comentarios, inshallah, y nos seguimos viendo por aquí.